Hola, estimados colegas. Esta pequeña clase va dirigida a una pregunta que nos hicieron en nuestro grupo de estudio, donde nos preguntan ¿qué es el AutoPIP? ¿Cuáles son las implicaciones en el sistema cardiovascular? ¿Cómo se la diagnostica y cómo se la debe tratar? Además, también va inspirada en esta pregunta, que es una pregunta extraída de uno de nuestros simulacros, donde refiere una de estas es incorrecta con relación al AutoPIP. Genera hiperinsuflación dinámica, se calcula con pausa expiratoria, disminuye la poscarga del ventrículo derecho, puede haber interdependencia ventricular y de la PIP total, la PIP ideal es del 50%. Primero nosotros debemos recordar qué es el AutoPIP. El AutoPIP no es nada más que el atrapamiento de aire dentro del tórax por un aumento de la resistencia en la vía aérea, es decir, por un broncoespasmo o porque haya muchas secreciones bronquiales o porque el tubo endotraqueal esté acodado. Cualquier aumento de la resistencia de la vía aérea nos va a generar AutoPIP, pero principalmente en el broncoespasmo. Ahora, ¿por qué es peligroso el AutoPIP? Si nosotros vemos una radiografía, vamos a encontrar datos o signos radiográficos de atrapamiento aéreo como es la horizontalización de los espacios intercostales. Este aumento de la resistencia de la vía aérea genera un aumento de la presión intratorácica y esta genera la hiperinsuflación hiperdinámica, que es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque este aumento de la presión intratorácica genera efectos deleterios hemodinámicos, como por ejemplo, aumenta la poscarga. Recordemos que acá hay aumento de la resistencia de la vía aérea, aumento de la presión intratorácica. Este aumento de la presión intratorácica hace que también aumente la poscarga del ventrículo derecho, es decir, el ventrículo derecho debe trabajar con mayor fuerza. A todo esto, este aumento de la presión intratorácica hace que disminuya el retorno venoso. Este retorno venoso cae, por lo tanto no hay un volumen circulante efectivo. Además de esto, este aumento de la presión intratorácica, este septo interventricular genera o comprime al ventrículo izquierdo y a eso se denomina interdependencia ventricular. Y nosotros clínicamente vamos a ver con un pulso paradójico. Al haber esta interdependencia ventricular, este ventrículo izquierdo ya no saca el volumen sistólico, es decir, la sangre va hacia la aorta en menor cantidad. Por lo tanto, existe una disminución del volumen sistólico. Y a esto, si cae el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco y cae la presión arterial. Por eso es que la hiperinsuflación dinámica comienza a manifestarse clínicamente por un pulso paradójico, hipotensión arterial, arritmias y puede caer en un paro cardiorrespiratorio y el paciente fallecer. Normalmente este AutoPIP se calcula dentro de la ventilación mecánica. Esto es una curva de flujo y tiempo, donde aquí tenemos la curva con una onda cuadrática, es decir, esto es el flujo con lo que meten, es la parte inspiratoria. La inspiración, donde introduce aire, y la parte de la expiración, donde se saca el aire. Pero nosotros acá vemos claramente cuando se saca el aire en la curva de flujo tiempo. Esta curva negra debería ir a la línea cero, no va a la línea cero, por lo tanto acá no sale completamente y se dispara nuevamente el flujo inspiratorio. Entonces a esta partecita nosotros denominamos AutoPIP o atrapamiento aéreo, que genera hiperinsuflación dinámica y todas las consecuencias hemodinámicas que ya vimos. Esto es una imagen real de un paciente que está con broncoespasmo. Nosotros vemos acá claramente que tiene una PIP total de 14, pero si nosotros hacemos una pausa expiratoria, hacemos que exista una pausa, se calcula el AutoPIP. Por ejemplo, en este caso tiene un AutoPIP de 12. ¿Ok? De 12. Por lo tanto, para yo calcular, para programar al ventilador mecánico, debo de calcular de este AutoPIP total y más del PIP extrínseco solamente un 50%. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se la manejan? Pues básicamente, ¿cuál es la causa de ese broncoespasmo? Si es una infección, si es una alergia,
se trata la causa, y en la parte aguda se prescribe broncodilatadores, ¿ok? Broncodilatadores de acción rápida. Y según la BTS, la British Thoracic Society, ellos recomiendan de la PIP total, como se calcula con la pausa expiratoria de 0.5 segundos, se debe programar solamente el 50% de esa PIP total. Bueno, y contestando nuestra pregunta, una de estas es incorrecta con relación al autopip, pues es el inciso C, porque dice disminuye la poscarga del ventrículo derecho, pues al contrario, aumenta la poscarga del ventrículo derecho. Y básicamente unas preguntas de repaso para ti. Tú debes recordar de los betabloqueantes que se usan en falla cardíaca y en otros contextos clínicos, debes recordar cuáles están contraindicados en EPOC, en exacerbación de EPOC, en asma y en crisis asmática. ¿Por qué? Porque son importantes en cuanto al manejo y son posibles preguntas de examen de ingreso a la residencia. Otra es que de todos los broncodilatadores de acción corta, intermedia y prolongada, ¿cuál de estas preferentemente actúa a nivel periférico? Porque hay unas que actúan a nivel central y otras a nivel periférico, y esa es la justificación por la que se usa ambos broncodilatadores en la parte aguda. Y por último, nosotros debemos recordar que actualmente la aminofilina ni en el libro de Harrison y tampoco en otras guías internacionales ya no está indicada en la parte aguda. La pregunta es ¿por qué la aminofilina ya no está indicada? Bueno, nada más por esto y muchas gracias.